El sol comenzaba a asomarse tímidamente en el horizonte, tiñendo el cielo con matices cálidos entre dorados y naranjas. El canto de los gallos rompía el silencio de la madrugada, anunciando la llegada de un nuevo día en un pequeño poblado donde todo transcurría con serenidad. En una modesta cabaña de madera, rodeada de campos que esperaban la labor del hombre, un hombre despertaba con la primera luz de la mañana. Don Andrés, campesino y carpintero de alma generosa, se estiró despacio mientras dirigía la vista hacia la ventana. Su piel, morena y endurecida por los años de faena bajo el sol, hablaba de una vida dedicada al esfuerzo. Se puso su camisa de algodón clara, ya un poco gastada, y sus pantalones resistentes, inseparables compañeros de sus jornadas diarias. Sobre la mesa de madera, su esposa María había dejado listo un desayuno sencillo, un pedazo de pan y una taza de café caliente. «Buenos días, amor», dijo María con una sonrisa cansada, mientras terminaba de vestir al pequeño Miguelito. «Buenos días, mi cielo», respondió él con ternura, acercándose a besarle la frente. Miguelito, con sus 6 años a cuestas y una energía desbordante, se aferró al cuello de su padre. «Papá, ¿hoy me enseñas a usar el martillo?». Don Andrés soltó una carcajada y revolvió con cariño el cabello del niño. «Todavía eres muy chico, hijo, pero pronto lo harás. Un carpintero tiene que saber tratar la madera con respeto y paciencia». El niño asintió, ilusionado. Para él, su padre era un gigante capaz de crear cualquier cosa con sus manos. Después de desayunar, don Andrés caminó hasta su pequeño taller, ubicado detrás de la casa. Allí, los troncos cobraban vida en forma de muebles rústicos, hechos para durar. Aunque vivían con lo justo, nunca le faltaron fuerzas ni ganas para seguir. Cada pieza que tallaba era una muestra de amor y una semilla de esperanza de que algún día su esfuerzo les daría una vida más digna. Pero para don Andrés, lo más importante no era el trabajo ni el dinero. Lo esencial era su fe. Desde pequeño aprendió a confiar en Dios en cada paso. Para él, cada mañana era un regalo divino y cada golpe de martillo, un acto de gratitud. «Señor», susurró mirando al cielo, «dame fuerzas para seguir, que mis manos no se cansen de trabajar y que mi corazón nunca se aleje de ti». Con una sonrisa serena, empezó su labor. Tomó una tabla de madera y la sujetó con firmeza mientras alistaba los clavos. No sabía que ese día sería un punto de quiebre en su vida. Que, en cuestión de segundos, todo cambiaría para siempre. Justo cuando estaba a punto de clavar el primer clavo, un crujido intenso se oyó sobre su cabeza. Las vigas del techo, viejas y debilitadas, eran parte de una reparación pendiente. Pero ese día, el tiempo no le dio margen. Antes de que pudiera reaccionar, un pesado tronco se desprendió y cayó con fuerza sobre su espalda. Un dolor agudo lo atravesó por completo. En un instante, todo se tornó oscuro. El sonido del viento acariciando las hojas fue lo primero que don Andrés escuchó al despertar. Su cabeza latía con una punzada persistente, como si 1000 agujas le atravesaran el cráneo. Trató de moverse, pero algo no estaba bien. Su cuerpo no reaccionaba. Aunque el aroma a madera fresca seguía impregnando el aire, el suelo áspero y frío bajo su espalda le recordó en un instante lo que había pasado. El tronco había caído sobre él. Un escalofrío recorrió su pecho al intentar mover sus piernas. Nada. Su mente lanzaba órdenes desesperadas, pero desde la cintura hacia abajo no sentía más que un abismo helado. «Andrés». La voz de María irrumpió el silencio, quebrada por la angustia. La mujer corrió hacia él, el rostro desencajado, los ojos cubiertos de lágrimas. Se arrodilló a su lado y tomó su rostro entre las manos con delicadeza. «Dime algo, por favor». Don Andrés la miró con desesperación. «No, no puedo moverme, María», susurró, con la voz rota. El corazón de ella se encogió al escuchar esas palabras. «No, no digas eso, amor, debe ser por el golpe, quizás solo necesitas descansar un poco». Pero en su interior, los dos compartían el mismo miedo. Vecinos del lugar llegaron alertados por los gritos. Entre varios hombres,
Levantaron a don Andrés con sumo cuidado y lo llevaron a la casa. Miguelito, sin entender del todo lo que ocurría, caminaba cerca con el rostro preocupado y los ojos brillando de incertidumbre. María lo acostó con suavidad sobre la cama y le limpió el rostro con un paño húmedo. Don Andrés yacía allí, inmóvil, incapaz de hacer lo más mínimo. Poco después, llegó el médico del pueblo, un hombre mayor, con manos temblorosas y mirada sabia, cargada de años y experiencia. Tras examinarlo con paciencia durante largos minutos, suspiró y bajó la mirada. «Lo lamento mucho», dijo con tono grave. «El daño en su columna es severo. No hay nada que pueda hacer». En ese instante, el mundo de don Andrés se vino abajo. ¿Qué significa eso?», preguntó María, aferrándose a un último hilo de esperanza. El médico tardó en responder. «No volverá a caminar». Las palabras cayeron como una sentencia. María sintió que el aire se le escapaba del pecho. Miguelito, que estaba al lado, corrió a abrazar a su padre. «Papá, tú eres fuerte, ¿verdad? Vas a estar bien, ¿cierto?». Don Andrés tragó saliva, mirando a su hijo. Forzó una sonrisa. «Claro, hijo, Dios nos va a ayudar». Pero en su interior, un temor profundo se enredaba en su alma. ¿Cómo iba a trabajar ahora? ¿Cómo alimentaría a su familia? Los días se convirtieron en semanas y todo cambió. Postrado en la cama, veía a su esposa agotarse cada día intentando cubrir todo lo necesario. Sentía que se convertía, poco a poco, en una carga. El hombre que antes construía con sus manos, ya no podía ni levantarse para sostener a su hijo entre los brazos. Por las noches, en silencio, escuchaba a María llorar. Ella pensaba que él dormía, pero su corazón notaba el dolor que ella intentaba ocultar. Miguelito, con la inocencia intacta, hacía todo lo que podía para devolverle una sonrisa. Le dibujaba pequeños papeles con escenas de ellos dos caminando de la mano. «Mira, papá, este eres tú, y este soy yo. Estamos en el río, como antes». Don Andrés acariciaba el dibujo con sus dedos ásperos. Una emoción fuerte se le acumulaba en la garganta. «Es hermoso, hijo», pero por dentro, el vacío lo devoraba. Los días se volvieron meses. La desesperanza fue ganando terreno. La fe que durante toda su vida lo había sostenido comenzó a tambalearse. «Señor», murmuró una noche mirando el techo desgastado de su hogar, «he trabajado con honestidad, he confiado en ti cada día. ¿Y ahora esto? ¿Es este mi destino? ¿Ser un peso para los que amo?». El silencio fue la única respuesta. Esa noche, don Andrés sintió que su fe se resquebrajaba como nunca antes. Por primera vez en su vida, pensó que Dios lo había abandonado. Pero lo que él ignoraba era que su prueba estaba cerca de terminar. El silencio divino no era ausencia, sino preparación. Dios no lo había dejado solo aguardaba el momento justo para obrar su milagro. Los días seguían su marcha, lentos como la brisa de invierno, y con ellos, la chispa en los ojos de don Andrés se iba apagando. Aquella vida que antes vibraba entre el sonido de las herramientas, el olor del barniz y la textura de la madera, se había reducido ahora a contemplar el techo con una mezcla de frustración y resignación. Sentía el peso de no poder ser útil. María, incansable, intentaba mantener viva la esperanza. Cada mañana, se acercaba a él, le acariciaba la mejilla y le decía con una voz llena de ternura: «Hoy empieza un nuevo día, amor mío. Dios aún está con nosotros». Él solo asentía. No encontraba fuerzas para responder. Su mente giraba en la misma pregunta una y otra vez. ¿Por qué Dios había permitido esto? Miguelito, como cada tarde, entraba con sus dibujos de colores en la mano y una sonrisa luminosa en el rostro. «Mira, papá, dibujé nuestra casa. Y aquí estás tú, caminando. Mamá dice que Dios puede hacer cualquier cosa, ¿verdad?». Don Andrés miraba esos papeles con el alma hecha pedazos.
La fe inquebrantable de su hijo le desgarraba por dentro, porque él ya no creía que Dios escuchara sus ruegos. Sí, hijo, decía con una sonrisa débil. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero dentro de él, la duda lo devoraba. Una tarde, cuando el sol se escondía tras los cerros, un anciano apareció en la entrada de su casa. Tenía la piel marcada por los años, una barba espesa y blanca como la nieve, y una mirada serena, profunda, como si pudiera ver más allá del tiempo. «Buenas tardes», saludó con voz suave. María, sorprendida por su presencia, lo invitó con respeto. «Por favor, pase, señor. ¿En qué podemos servirle?». El hombre entró despacio y se acercó hasta la cama de don Andrés. Se sentó a su lado sin decir palabra, observándolo con una mezcla de compasión y sabiduría. «Hijo, me dijeron que fuiste un excelente carpintero», dijo al fin, con una calidez que se sentía familiar. Don Andrés suspiró, sin entusiasmo. «Lo fui, pero ahora no soy nada». El anciano negó suavemente con la cabeza. «Eres mucho más de lo que crees. Dios no te ha abandonado». Al escuchar eso, el corazón de don Andrés se estremeció. «¿Dios?», repitió, con un dejo de amargura. «Si Dios estuviera conmigo, no estaría así. ¿Qué sentido tiene todo esto?». El visitante lo miró con la paciencia de un padre que comprende el dolor de su hijo. «El metal más puro solo se forma al pasar por el fuego. A veces, Dios no te aleja del dolor, pero sí camina contigo a través de él. No te ha dejado. Solo te está pidiendo que confíes incluso en medio de la noche más oscura». «¿Confiar?», susurró don Andrés. «¿Cómo se puede confiar cuando todo se ha derrumbado?». El anciano le tomó las manos con ternura, sus dedos rugosos tocando los de aquel hombre marcado por la vida. «Porque Dios no miente. Si Él promete algo, lo cumple». Y Él dijo que la fe puede mover montañas. Aquella frase retumbó en lo más profundo de don Andrés. La fe mueve montañas. Y por un instante, algo dentro de él volvió a encenderse. Un destello de lo que alguna vez fue esperanza. Antes de marcharse, el anciano se inclinó hacia María y Miguelito. Le susurró algo al oído y sin añadir más, salió con paso sereno por el mismo sendero por donde había llegado, dejando atrás una atmósfera de paz inexplicable. Esa noche, don Andrés no pudo cerrar los ojos. Las palabras del anciano no dejaban de resonar en su mente. La fe mueve montañas. Por primera vez en mucho tiempo, no rezó con desesperación, sino con una chispa de esperanza. «Señor, si de verdad estás aquí, si no me has dejado, ayúdame a creer de nuevo». Y en lo más profundo de su ser, sintió algo leve, casi imperceptible, como una brisa invisible que lo envolvió con una calidez que no era de este mundo. Como si algo dentro de él, que había estado dormido por mucho tiempo, comenzara a despertar. La esperanza, tímida pero firme, volvía a brotar. Al día siguiente, el aire se sentía distinto. La brisa de la mañana entraba por la pequeña ventana, haciendo bailar las cortinas con suavidad. Don Andrés abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz serena en su interior. Las palabras del anciano resonaban en su memoria, claras como el agua: «La fe mueve montañas». Aquella certeza tan firme lo había tocado profundamente. Por primera vez en meses, sintió el deseo de creer otra vez. Dios no lo había olvidado. María notó el cambio apenas se acercó a darle los buenos días. «Hoy te ves distinto, Andrés», le dijo, sonriendo con ternura. Él la miró con dulzura. El dolor aún estaba ahí, sí, pero algo había cambiado. Creo que quiero volver a intentarlo. Quiero creer de nuevo». Los ojos de María se llenaron de lágrimas. Se inclinó y besó su frente con una ternura renovada. «Dios nunca se fue, mi amor. Solo estaba esperando que volvieras a confiar en Él». Desde aquel día, la casa volvió a llenarse de oración. Cada noche, María, Miguelito y don Andrés elevaban sus voces con fe,
no desde la desesperación, sino desde la confianza. Sabían que el milagro vendría en el momento perfecto. Pero la prueba no había terminado. Una tarde, mientras Miguelito dibujaba a su lado, preguntó con su inocencia habitual: «Papá, ¿tú crees que vas a volver a caminar?». Don Andrés lo miró y luego bajó la vista hacia sus piernas, inmóviles bajo la manta. «Eso solo Dios lo sabe, hijo. Pero si lo crees con todo tu corazón, Él puede hacerlo». El niño lo miró con firmeza y una sonrisa decidida. «Entonces inténtalo. Solo un poquito. Intenta moverlas». Don Andrés sintió un nudo en la garganta. Desde el accidente, nunca lo había intentado. ¿Para qué, si los doctores habían sido tajantes? Pero en ese instante, recordó: si Dios promete, Dios cumple. Cerró los ojos, respiró profundo y trató de mover sus pies. Lo intentó con todas sus fuerzas. Nada. Las piernas seguían igual. Miguelito no se desanimó. «No pasa nada, papá. Dios tiene su tiempo. Vamos a seguir creyendo». Esa noche, don Andrés no pudo dormir. Algo ardía en su interior. Un fuego que le pedía hablar con Dios con el alma desnuda. «Señor, no quiero perder la fe. No quiero dudar más. Si todavía estás conmigo, si de verdad haces milagros, háblame. Por favor, háblame». La habitación se llenó de un silencio diferente. No era vacío. Era un silencio lleno de vida, como si algo sagrado se preparara para descender. Y entonces, desde lo más profundo de su alma, escuchó una voz dulce, amorosa, clara como el agua. «Hijo mío, tus pecados han sido perdonados. Tu fe ha hecho posible este milagro». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Dios mismo le había hablado. En ese instante, sintió calor en sus piernas. Una energía desconocida recorrió su cuerpo. Sus manos temblorosas se posaron sobre sus muslos. Algo había cambiado. «María», susurró, con voz entrecortada. «María, despierta». Ella se incorporó al instante, al ver el rostro de su esposo cubierto en lágrimas. «¿Qué pasa, Andrés?». «Dios me habló. Me dijo que mi fe ha traído el milagro». María contuvo la respiración. Don Andrés miró sus pies y los movió. «María», exclamó con voz quebrada. «Puedo sentir mis piernas». Ella se tapó la boca con ambas manos, sin poder creerlo. «Dios mío». Con un esfuerzo impulsado por la fe, don Andrés apoyó las manos sobre el colchón e intentó levantarse. Los músculos, dormidos por meses, respondieron con una fuerza que no era suya. Lentamente, colocó los pies en el suelo y se incorporó. Después de tanto tiempo, estaba de pie. «Dios mío, lo lograste», lloró María, llena de asombro. Miguelito, despertado por la conmoción, entró corriendo a la habitación y vio lo imposible. «Papá, estás caminando». Don Andrés, con los ojos inundados de lágrimas, lo tomó en brazos como antes. «Sí, hijo. Dios hizo el milagro». Las lágrimas de alegría se mezclaron con las risas. Dios había respondido. Esa mañana, cuando don Andrés salió caminando por su cuenta, el sol brillaba con una intensidad que nunca antes había sentido. Los vecinos, al verlo, se reunieron sorprendidos. «Es un milagro», decían. Pero si los doctores dijeron que nunca más caminaría. Con el corazón lleno de gratitud, don Andrés levantó los brazos al cielo y proclamó: «Dios es real, y su amor es más grande que cualquier diagnóstico». Y desde ese momento, la historia de don Andrés se convirtió en un testimonio vivo de que, cuando la fe no se rinde, Dios puede hacer lo imposible. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones intensas. La noticia del milagro de don Andrés se propagó por todo el pueblo con la rapidez de una chispa en campo seco. Nadie podía creerlo. «Es imposible», decían algunos.
Los médicos fueron claros: jamás volvería a caminar. Pero otros, con lágrimas en los ojos, afirmaban con convicción: Dios lo sanó. Esto no es otra cosa que un verdadero milagro. Personas de todas partes comenzaron a llegar a su casa. Algunos movidos por la curiosidad, otros con el alma abierta, deseosos de escuchar su historia. Y don Andrés, con el corazón encendido de gratitud, no desaprovechaba ni una sola oportunidad. Se paraba con firmeza, con una sonrisa luminosa, y decía: no fui sanado por la ciencia. No fue un tratamiento. Fue la fe. Dios me habló cuando ya no tenía fuerzas, y me levantó. Sus palabras tocaban los corazones. Muchos que habían perdido la esperanza volvieron a creer. Otros, que jamás se habían permitido creer en lo divino, empezaban a hacerlo. Con cada día que pasaba, sus piernas ganaban fuerza, pero su mayor fortaleza no estaba en su cuerpo, sino en su alma. Dios me ha dado una nueva oportunidad, le dijo a María una mañana mientras la abrazaba. No puedo seguir con mi vida como si nada hubiera pasado. ¿Y qué vas a hacer, amor?, le preguntó ella. Ayudaré a otros a creer. Así como Él me rescató a mí, quiero convertirme en una prueba viva de que su poder es real. María lo miró con orgullo. Dios te ha dado una misión, Andrés, y sé que la cumplirás. Esa misma tarde, don Andrés caminó hasta la iglesia del pueblo. Entró con la cabeza en alto y el espíritu encendido de fe. Al verlo, el sacerdote quedó inmóvil, sin palabras. Andrés, pero, los médicos dijeron. Don Andrés le sonrió con serenidad. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero solo Dios tiene la última palabra. El sacerdote, emocionado hasta las lágrimas, lo abrazó con fuerza. Esto es un milagro. Desde aquel día, don Andrés dedicó su vida a compartir su testimonio. Visitaba enfermos, consolaba a quienes habían perdido la fe, y hablaba con aquellos que ya no encontraban sentido. Si Dios me restauró, también puede hacerlo contigo, decía con convicción. Solo necesitas creer. Años más tarde, su historia aún era contada con admiración en todo el pueblo. Muchos recordaban al carpintero que un día quedó paralizado, y que por la fe fue levantado. Su taller no solo era un lugar donde nacían muebles, sino también un refugio de esperanza. Una tarde, Miguelito, ya crecido, fuerte y bondadoso, se acercó a su padre mientras lijaba una tabla. «Papá», le dijo con una sonrisa sincera, «siempre supe que ibas a volver a caminar». Don Andrés dejó sus herramientas y lo abrazó con fuerza. Dios nos mostró que para Él no hay imposibles, hijo. Cuando creemos con todo el corazón, los milagros suceden. Y así, la historia de don Andrés quedó grabada en la memoria de quienes la conocieron. No solo por haber sido sanado, sino porque fue elegido para llevar un mensaje de fe a quienes más lo necesitaban. Su testimonio se convirtió en una luz que nunca se apagó. La historia de don Andrés nos recuerda algo eterno. Para Dios, no existen los imposibles. Cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad nos rodea, cuando las voces del mundo dicen que no hay solución, si abrimos el corazón a la fe, lo extraordinario puede suceder. A veces atravesamos momentos que nos desgastan, que nos llenan de preguntas, de dolor, y creemos que no hay salida. Pero incluso en las noches más sombrías, Dios está ahí, en silencio, esperando que confiemos. La fe no nos libra de las pruebas, pero nos da la fuerza para superarlas. Aunque todo indique lo contrario, aunque los diagnósticos sean duros, aunque las puertas se cierren, si mantenemos firme nuestra confianza, Dios hará lo que nadie más puede hacer. Y si hoy estás viviendo un momento difícil, recuerda esto: Dios no se ha olvidado de ti. Tal vez no entiendas el motivo de lo que enfrentas, pero si no dejas de creer, Él obrará en tu vida de formas que jamás imaginaste. Confía, cree y espera con esperanza, porque así como levantó a don Andrés, también puede levantarte a ti.